Bienvenidas a un nuevo semestre y muy especialmente hoy les doy una cordial bienvenida al curso de aritmética, álgebra y geometría 1 para la carrera de educación. Fíjense en el título de nuestra asignatura. Pareciera muy ambicioso ver en un semestre aritmética, álgebra y geometría, pero es un curso básico de estas tres áreas de la matemática y vamos a comenzar justamente hoy nuestra primera clase puntualizando la esencia de nuestra asignatura, es decir, vamos a definir aritmética, álgebra y geometría. Y entonces hagamos unas preguntas fundamentales y que nos permitan orientar este primer encuentro con la asignatura. ¿Qué es la aritmética? ¿Qué es el álgebra? ¿Qué es la geometría? ¿Cuáles son los objetos de estudios de estas tres áreas de la matemática y cómo estas tres áreas contribuyen en la formación de un docente? Vamos a tratar que en esta clase introductoria dar respuesta a estas preguntas. Comencemos con la definición de aritmética. Obregón en este sentido define aritmética como la ciencia de los números, pero ampliando un poco más este significado, Sotelo nos dice que la aritmética es la teoría matemática que estudia los números, en particular su escritura, sus operaciones y las leyes que cumplen estas operaciones. Cuando hablamos de leyes de las operaciones, nos referimos a esas propiedades conmutativas, asociativas, elementos neutros, etc. Todo esto supone también un conocimiento de la estructura del sistema numérico. ¿A qué nos referimos con el sistema numérico? Bueno, cuando hablamos de los conjuntos numéricos, es decir, los números naturales, los enteros, los racionales, los reales. Y justamente al tener ese conocimiento de la estructura de estos sistemas numéricos, es decir, cómo se manejan las operaciones y los números dentro de cada uno de estos sistemas, pues entonces uno puede cambiar un número de una forma a otra. Por ejemplo, uno puede convertir fracciones en números decimales y viceversa. Todo eso forma parte de la aritmética. Pasemos al álgebra. El álgebra es la rama de la matemática en la cual se utilizan símbolos para representar números y operaciones. Fíjense en el ejemplo que aparece en pantalla. Tenemos una igualdad que de alguna manera describe la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Y esa operación, como aparece allí, el 3 por 4 más 2, eso pertenece al área de la aritmética, pero esa misma igualdad se puede expresar algebraicamente. ¿Cómo? Sustituimos los números por letras en este caso y estamos representando exactamente la misma relación, la misma igualdad, la misma propiedad distributiva, pero la estamos expresando de manera general. En este caso, esta expresión es verdadera o es cierta para tres números, cualesquiera, X, Y y Z. En este sentido, analizando el ejemplo anterior, entonces podemos decir que el álgebra elemental es una generalización de la aritmética. Pero no solamente hablamos de álgebra elemental, también existen otras álgebras que algunos autores llaman álgebra superior y en ellas encontramos entidades matemáticas diferentes a los números. Fíjense los ejemplos que obtenemos en la lámina.
Tenemos, por ejemplo, el álgebra de matrices, que las matrices y los determinantes se estudian en quinto año de bachillerato. Tenemos el álgebra vectorial y recordemos, por ejemplo, los vectores que los trabajamos en segundo año de bachillerato y también en quinto año. Y el álgebra de Boole, que tiene que ver ya con proposiciones de lógicas y conjuntos que ya se destinan para matemáticas universitarias. En resumen, entonces, un álgebra consiste en un conjunto de entidades matemáticas y operaciones junto con reglas formales para las relaciones entre las entidades matemáticas. Hablamos de entidades matemáticas a objetos matemáticos, no solamente los números, sino por ejemplo las matrices, los vectores, los conjuntos. En este caso hablamos de operaciones y no solamente tenemos la adición, sustracción, multiplicación y división entre números, sino por ejemplo también la intersección de conjuntos. Y esas reglas formales son las propiedades de las operaciones. Llegamos a la geometría. La palabra geometría tiene un origen griego y etimológicamente significa medida de la tierra. Pero si ampliamos ese significado, la llevamos al ámbito escolar, entonces podemos decir que la geometría se ocupa del estudio de puntos, rectas, ángulos, planos, curvas, superficies en el espacio. Y cuando decimos que se ocupa del estudio de estos elementos, hablamos de construcción, medidas, relaciones entre estos elementos. La geometría se ocupa principalmente de la construcción de figuras geométricas. Y cuando hablamos de figuras geométricas, entonces también tenemos que definir figuras en el plano y figuras en el espacio. De eso tendremos una buena parte del curso. Pero hay una amplitud de geometrías y entonces digamos que le ponemos apellidos a esa geometría. Hablamos de geometría euclidiana y no euclidiana, por ejemplo. Hablamos de geometría analítica, esa típica geometría con coordenadas que trabajamos en bachillerato. Y también hablamos de la trigonometría, un caso muy particular que se dedica al estudio de los triángulos. Y entonces eso es lo que estudiamos en cuarto año de bachillerato. Todo eso forma parte de la geometría. Fíjense el recorrido que hemos hecho. Creo que ya respondimos qué es la aritmética, la ciencia de los números, qué es el álgebra, qué es la representación de esos números de manera algebraica, con letras, con símbolos, qué es la geometría, la medida de la Tierra, pero también podemos decir que es la que estudia los elementos en el plano y en el espacio, es decir, puntos, rectas, planos, curvas, ángulos. ¿Cuáles son los objetos de estudio de estas tres áreas de la matemática? También lo fuimos puntualizando y quizás nos queda pendiente esta quinta pregunta, es decir, ¿cómo contribuyen estas tres áreas en la formación de un docente? Esta pregunta la vamos a discutir ampliamente en nuestro foro del Google Classroom. Así que te invito a que revises nuevamente esta presentación, pienses en posibles respuestas a esta pregunta y vayamos a nuestra aula virtual de Google Classroom para discutir estas preguntas y otras preguntas que surjan. Dejo, como siempre, las referencias en la cual se soporta toda la información que encontramos en esta presentación.